Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Cuántas veces los amigos que profesan la religión católica, cuántas veces han orado estas palabras durante la misa, cuando empezamos la misa? Yo confieso, se llama la oración. Tantas veces que se dijo hoy quise empezar a hacer este video de esta manera porque, había prometido de cierta forma que iba a contar mi verdad y se me vino a la mente de inmediato esta oración. No les voy a mentir, he estado varios días posponiendo esta instancia porque de cierta manera sentía que todavía no era el momento, pero también había otro sentimiento que era mucho más fuerte que me decía que sí era el momento. El momento perfecto no existe, o más bien el momento perfecto es el ahora. Pero no hay una ocasión que tenga todas las expectativas, que llene todas las expectativas que uno tiene. No voy a alargar más este video porque puede que resulte ya demasiado largo, así como lo tengo pensado hablar. Así que vamos con todo. Estoy acá en mi casa, estoy sola, ya porque mi esposo se fue a Sevilla. Este fin de semana tiene una maratón. Desde ayer que ya no está acá. Ayer fue miércoles 11 de febrero del 2026. Estoy sola y las cosas se dieron de esta manera para que yo pudiera grabar en total tranquilidad. Son pasadas las 10 de la noche. Mira, 22:22 justo. Son las 22:22. Ya. Antes de ir a acostarme dije voy a grabar este video. Mira, lo voy a dejar plasmado ahí, 22:22. Ya. Mi historia es como normal de cierta manera, como la de toda mujer que ha tenido como una vida entre comillas, no le voy a poner normal, así como etiquetándola, pero nací en Santiago de Chile, soy la hija menor del matrimonio. Tengo un hermano que tiene 1 año 8 meses más que yo. Ya nos criamos muy amigos los dos. Somos muy compinches. Antes nos llevábamos súper bien. Ahora, en estos momentos, él ha adoptado como una postura como más paternalista, no sé cómo llamarlo, como más de jefe de familia, ¿ya? Entonces ha estado como bastante serio, ha tenido, no sé, a lo mejor tiene sus propias situaciones, sus propios temas en los que no voy a ahondar, pero en la infancia nosotros éramos sindicato, ya hacíamos las maldades juntos, jugábamos juntos, nos retaban al mismo tiempo, etcétera, etcétera. Teníamos muy buena relación.
Y bueno, la tenemos hoy en día, solamente que se ha transformado, ya es como más de adultos, ¿ya? Pero de niños éramos muy juguetones. Me crié dentro de un matrimonio considerado tradicional acá en Chile, ¿ya? Un papá, una mamá, en la cual los dos trabajaban mucho, duro, trabajaban y les gustaba su trabajo, ¿ya? De ahí también que yo haya heredado ese gusto por el trabajo, porque lo aprendí de ellos, de cierta manera. Personas de clase media, ya de mucho trabajo, como les decía, esfuerzo, muchos grandes valores y principios de rectitud, de bondad, ya personas, bueno, mi mamá del matrimonio, mi mamá era la persona que más presente estaba, porque mi papá tenía 2 trabajos y durante la semana trabajaba muchas horas al día, llegaba muy tarde en la noche. Nosotros ya estábamos acostados ya para dormir y llegaba mi papá. Ya, pero una persona muy cariñosa, muy juguetona, muy lúdica, y mi mamá era la persona que ponía la disciplina, ya nos ayudaba a hacer las tareas en la noche después que ella llegaba del trabajo, y bueno, y nos corregía también bastante, ya. Se podría decir que mi madre era una persona de la antigua, que le gustaba, o sea, no es que le gustara, pero no tenía mucha paciencia y nos corregía, en varias ocasiones nos corrigió físicamente, o sea, nos golpeó y para poder castigarnos usaba esos métodos, ¿ya? Eso era, en la antigüedad era algo como podría decirse normal, ¿ya? Y bueno, me crié bajo esos parámetros. Nosotros durante el día estábamos la mayor parte del día al cuidado de una tía abuela, ya que falleció hace bastantes años. Esa tía abuela era muy religiosa, era de oraciones 3 veces al día, rosarios, misa dominical, rosarios, todas sus comidas a sus horas. Era una persona de mucha rectitud, de valores también bastante arraigados y fuertes, principios, y era una persona de muy buen corazón, ¿ya? Yo la recuerdo con cariño, pese que igual tuve que haberle hecho la vida a cuadritos, porque bueno, era una persona que generalmente me metía en problemas, ya sea me caía, buena para caerme, para tener accidentes. Una vez metí la cabeza entre medio de los fierros de una cama y no podía sacar la cabeza y quedé atrapada. Cosas así, situaciones me pasaban a mí por intrusa. Me crié con ella y estuvimos con ella hasta como mis 14 años más o menos. Ya creo que fue eso, ya no recuerdo muy bien. 13 o 14 años ella ya empezó como a tener algunos episodios de arteriosclerosis, como también muy parecido al Alzheimer, y terminó como en una casa de reposo donde la íbamos a ver todos los fines de semana íbamos con mi hermana. Bueno, ella nos cuidaba de lunes a lunes, porque realmente mis padres trabajaban, mi mamá trabajaba de lunes a viernes, pero era todo el día, y mi papá tenía un segundo trabajo el fin de semana, así que esa presencia familiar se veía muy poco, así como la familia completa. Los primeros años de nuestra vida
se veía poco. O sea, no estábamos más presentes con mi mamá los fines de semana. Pero esta tía abuela era como la persona que más presente estuvo en nuestra infancia. Por esa razón la recordamos con mucho cariño Ángel y yo. Ángel se llama mi hermano. Y bueno, aprovecho, me pusieron el nombre Elba por mi abuela materna y Luz me pusieron por mi abuela paterna. Ya fue como una mezcla de abuelas y mi hermano también, pues se llama Ángel Alfredo por los nombres de mis dos abuelos. Esa fue la forma en que nos pusieron los nombres. Pasado después ya la adolescencia. Bueno, ahí en mi adolescencia puedo decir que fue una etapa un poco dura, ya difícil, en cuanto a que yo tenía una hipersensibilidad desatada. Digamos que todo me afectaba a mí. Desde ver un perrito cojeando me causaba un gran dolor. Una flor marchita, o sea, como que me achacaba, no sé, una situación de guerra me generaba pánico. Sobre todo porque la tía abuela que nos crió, si bien tenía valor y principios, pero era de la antigua al fin y al cabo, veía las noticias como, no sé, después de rezar el rosario, ¿ya? Entonces ahí estaba como esa parte contraproducente de su vida, porque después de haber estado en un encuentro con Dios, se dirigía al noticiario y veía todas las tragedias que siempre hay, que hasta el día de hoy siempre se muestran, tragedia tras tragedia. Entonces, cuando había, no sé, bombardeos en Irak, que el presidente tal atacó tal país, ella al tiro podía imaginarse o podía pensar que se aproximaba la tercera guerra, ya la dichosa tercera guerra. Entonces, no sé si habiendo dicho esto me van a banear el video, espero que no, pero ella tenía mucho miedo al tercer conflicto mundial. Y ese miedo fue transmitido, yo creo que de cierta manera, porque a mí me daba también miedo el hecho de pensar solamente que si este país entraba en conflicto, se iban a llevar a mi papá. Mi hermano estaba muy chico todavía, pero no sabíamos. Entonces, imaginando cosas que no pasaban en ese momento, que no iban a pasar tampoco, que no sucedieron, pero nosotros estábamos ya aterrados. Mi tía abuela y yo. Y yo también en las noches de repente no podía dormir pensando en ese tipo de situaciones. También recuerdo que me daba mucho miedo el hecho de saber que si les pasaba algo a mis papás, ¿qué iba a hacer si mis papás se morían? Esa angustia de pensar qué pasaba si mis papás se morían me generaba un pánico que de repente no me dejaba dormir. Tenía en mi entorno familiar, estaba muy presente Dios, estaba muy presente la religión católica mayormente. Había Biblia en la casa, siempre hubo Biblias en la casa. Y en varias ocasiones yo recurría a ellas, siendo niña. Y me encantaba leer, sobre todo la parte del Nuevo Testamento, la parte de las parábolas de Jesús. Ese era como mi texto favorito de lectura. Imagínense, no sé, yo le estoy hablando que tenía 9 años, 9, 10 años, y leía la Biblia en la noche porque estaba con miedo. Y miedo a la oscuridad, a apagar la luz. Entonces, en ese tiempo dormíamos en un camarote, mi hermano y yo. Yo dormía arriba
pero con la luz prendida igual leía la Biblia y mi hermano durmiendo abajo setas y sin problema. Entonces, bueno, ahí recuerdo varias noches que pasé con miedo y leyendo la Biblia y hasta altas horas de la noche y quedándome dormida después en calma, pero después de varias horas de leer y leer y empezar a olvidarme del miedo y empezar a centrarme en las parábolas de Jesús. Entonces me gustaban mucho las parábolas, pero tal vez, bueno, en mis conocimientos, mi comprensión lectora de niña, tenía otra forma de interpretarlas, no sé, lo encontraba como bonito y fantasía linda, ¿ya? Faltaba esa cuota de fe, de creencia que hoy en día he podido experimentar. Bueno, yo creo que eso debe ser parte de ser niño. O sea, hoy en día sí los niños están bastante más avanzados en cuanto a conocimiento y a comprensión lectora. Pero bueno, para mi época, a mí lograba lo que yo quería, que era tranquilizar mi espíritu. La Biblia me ayudaba bastante a hacer eso. Bueno, esos fueron como los 9 primeros años, 10 primeros años de mi vida. La adolescencia, bueno, empecé a experimentar algunos cambios hormonales, obviamente, y empecé a tener como una relación un poco negativa con mi madre. Ya mi mamá tenía un poco de aprensión conmigo, pensaba tal vez cosas que en su mente se imaginaba cosas que yo podía estar haciendo que no estaban ni cerca, pero ella con el fin de evitarme ciertos problemas, que yo pasara problemas, me prohibía cosas. Teníamos muchas discusiones a las cuales yo bueno, las tomaba como con cierta rebeldía y durante mi adolescencia puedo decir que cometí muchos ilícitos en cuanto a empecé a fumar, empecé a tomar, también probé la María, ya creo que no se puede decir, pero eran situaciones que yo lo hacía de mona, digamos, no era una necesidad. Lo hacía de mona porque mis compañeros lo hacían y yo me sentía fatal después al día siguiente, pero bueno, era como que lo seguía haciendo de mona nomás, por querer tener una intención de pertenencia a un grupo, por querer sentirme aceptada en un grupo. Entonces, por esa razón yo creo que probé todas esas sustancias. Más allá de eso no probé, pero sí fumé muchos cigarrillos durante desde los 14 hasta como los 29, 30 años. Ya, como 15 años de mi vida que fumaba. Pero fumaba también raro porque no era una necesidad de fumar. O sea, yo podía en una fiesta, yo podía fumarme 10 cigarrillos, 15 cigarrillos de una, y el resto de la semana, cuando ya estaba trabajando o estudiando, no fumaba. O bueno, sí, en mi tiempo de estudio de instituto, de mi carrera, fumé harto. Pero fumábamos entre medio de las horas del recreo, cuando estábamos estudiando en la tarde después de las clases, ahí fumábamos mucho y tomábamos mucho café. Esa era como la forma de pasar. Y bueno, y el alcohol sí, fue como en exceso hasta como el cuarto medio. Después cuando empecé a estudiar,
Bajé la cuota de alcohol, si bien igual tenía mis eventos con mis compañeros de instituto, pero ya tenía como las cosas más o menos claras y yo tomaba, pero hasta por ahí nomás, no era una cosa así, wow. Pero en el tiempo de colegio fueron así eventos de mucho alcohol eh, y de mucho cigarrillo, ¿ya? Y de vez en cuando una María, pero eso podría decir que fueron como 6 veces de la vida que la probé. Y no me podía gustar, me generaban como ataques de ansiedad, no lo pasaba bien, bueno, de mona solamente lo hacía. Cuando decidí dejarlo no me costó absolutamente nada dejarlo, ninguna de esas cosas, hasta el cigarrillo. El cigarrillo fue lo último que dejé porque pensé bueno, siempre pensé que no era un vicio que me tenía controlada, porque como les digo, yo fumaba socialmente. Entonces cuando llegaba el periodo de trabajar, yo veía que compañeros míos que estaban 100 viciados salían a fumar entre medio de las horas de trabajo. Y de repente salían 2 o 3 veces a fumar. Y eso a mí no me pasaba. Entonces para mí era como cuando quiero lo dejo y realmente lo sentí así, cuando quiero lo dejo. Y bueno, y cada vez más fui dejando de fumar, fui fumando menos hasta que, eh, no sé, como llegué a fumar como una vez al año, así como esa onda, ¿ya? Pero bueno, ahí como que ya bajé drásticamente como cuando tenía 30 años, ahí bajé drásticamente, ahí bajé como a una vez al año. Después pasaban cantidad de años no fumaba, de repente había un evento social y alguien me invitaba a fumar un cigarrillo, ya fumemos, y fumaba uno, pero me quedaba la sensación así, wow, y era como ya, basta por hoy, y cosas así, ¿ya? Eh, tenía dones, bueno, tengo dones que me encantaría poder potenciarlos, pero sé que todo es a su tiempo. Sé también que Dios me dio estos dones y todavía no me ha entregado todo su potencial porque, porque no me lo he ganado, de cierta manera. No me lo he ganado, pero sí puedo decir que tengo como la facilidad de poder anticiparme mediante sueños a algunas situaciones. Ahora, ¿por qué digo que no me he ganado ese don en su máximo potencial? Porque Dios no me lo ha entregado en su máximo potencial. Porque yo innumerables veces he tenido sueños, de repente son verdaderas películas, amigos, del futuro. Y por mi falta de sabiduría, no he sabido interpretarlos. ¿Ya? Después la situación llega a ocurrir y lo único que he podido hacer hasta el momento es decir, por esto soñé eso, y era como, ya, esa era la idea, ok, ok, pero no he podido todavía tener ese don que tenía, por ejemplo, esta persona de la Biblia que es José de Egipto, que no solamente interpretaba sus propios sueños, sino que también interpretaba el sueño de los demás y los podía interpretar con tal exactitud y que le podía dar directrices de qué acciones tomar a las personas, ¿ya? Y eso me parece fascinante y espero algún día, quiero dejarlo plasmado en este video, poder tener un ápice de esa sabiduría, de ese don de interpretación además, porque soñar es un don, sí, soñar, tener estas visiones en el sueño es un don, pero interpretarla además es otro don, es otro don. Entonces,
yo de cierta manera siento que Dios me tiene guardado ese sueño, ese don, perdón. Me lo tiene guardado y me lo va a entregar siempre y cuando yo pueda llegar a un nivel de alineación conmigo misma aceptable para Él, aceptable para Él. Así que bueno, eso ¿por qué les digo que tengo ese don? Porque bueno, a lo largo de mi vida he tenido unos sueños que hasta, que son por ejemplo algunos a largo plazo. Tuve un sueño como a los 23 años, bastante revelador, que tenía que ver cómo iba a ser mi vida, ¿ya? Y bueno, a grandes rasgos ese sueño comienza así como que yo paseaba por un jardín donde veía mi infancia, me veía jugando en un colegio donde lo pasé bastante mal. En ese colegio no tuve muchos amigos, por decir ninguno. Estuve cerca de 4 años ahí y nos terminaron echando a mi hermano y a mí por diferencias que el director consideró que nosotros no teníamos que seguir en ese colegio porque por razones que en ese tiempo eran como políticas, pero nosotros éramos apolíticos y al director no le pareció, bueno, no voy a ahondar más en eso, pero nos echaron. Y bueno, en el sueño yo empiezo recorriendo los patios de ese colegio donde hay muchos niños jugando. Después me adentro en un bosque, ya en un bosque que no es tupido, igual tiene como espacios, grandes espacios, pero muchos árboles alrededor. En ese bosque después cambia a otra secuencia y estoy como en una especie de estación de tren y el tren no se detiene donde yo estoy. ¿Ya? Esa fue la tercera secuencia y después viene la secuencia que más que me impactó en el sueño y que hasta el día de hoy recuerdo, que es una parte donde yo caigo por un precipicio y caigo y es un precipicio bien alto, o sea, caigo por harto rato y justo en el momento en que voy a tocar suelo y me voy a destruir en pedazos, hay una presencia frente a mí que es muy similar, por no decir la que todos conocemos como Jesús. Ya esta persona de túnica blanca hasta el suelo, que tiene mangas anchas y que hace así, como que levanta los brazos antes de que yo caiga en el suelo y me estrelle. Y en el momento en que me voy a estrellar, Jesús, yo lo veo como Jesús, me detiene y me vuelve a levantar. Con los brazos me alza y yo levito hasta de nuevo hacia la superficie, amigos. Ese sueño fue de los que más me ha impactado en la vida porque realmente me marcó a niveles que hasta el día de hoy los recuerdo como si hubiese sido ayer el sueño. ¿Ya? Y bueno, a ello despierto porque obviamente cuando uno sueña que se cae es muy impactante. A varios yo creo que nos ha pasado que estamos cayendo y despertamos. En mi caso yo no desperté al tiro, pero sí desperté cuando Jesús me estaba elevando y me estaba llevando a la superficie. Después quise seguir durmiendo para saber qué pasaba y no se perdió ese sueño. Entonces eso podría decir un poco, claro, la parte de la infancia ya está bien, pero el caer por un precipicio de cierta manera podía aventurar cómo iba a ser mi vida, ¿cierto? Y no necesariamente una caída así de ese nivel, pero tal vez sí se puede decir que yo he caído en diversas
áreas de mi vida he tenido costalazos. Costalazos así como caídas libres donde he tocado fondo y he vuelto a salir. Ya, bueno, en el terreno amoroso se podría decir que yo fui ya una persona que nunca tuvo ese miedo por ejemplo, de no casarme o de quedarme soltera. Esa parte del tren que no paraba en la estación donde yo estaba, que es muy parecido al refrán "se te está yendo el tren". Bueno, tal vez se manifestó de esa manera, así como que yo me iba a casar tarde. Me casé en una edad para muchas mujeres considerado tarde, ¿ya? Para mí fue en el momento justo, no fue ni tarde ni temprano, fue en el momento justo. ¿Y por qué lo digo? Porque si me hubiese casado, no sé, a los 22, a los 24 o a los 26, a los 28 años, hoy en día estaría separada totalmente. No hubiera durado nada, amigo. ¿Por qué lo digo? Porque yo no tenía una madurez emocional para ser esposa a esa edad. Si bien yo tenía unos conceptos familiares de que el matrimonio era para toda la vida, yo nací, me crié bajo ese concepto. Me enseñaron que ese era el concepto que el matrimonio tenía que ser para toda la vida. Entonces yo me tomaba eso como a rajatabla. Y cuando conocía a una persona, me pasaba que al principio todo era bonito, bonito. Y decía, ya, esta va a ser la persona, este va a ser mi esposo. Pero ¿qué pasaba con el tiempo? Yo me daba cuenta de que esa relación no me veía toda la vida con esa persona y con los errores que yo veía en esa persona, ¿ya? Entonces me venía la asfixia. No puedo más, aquí esta relación no da para más, y se terminaba la relación. Entonces, yo puedo decir perfectamente que hasta los 35 años de mi vida, yo no estaba preparada para casarme. No tenía la madurez. ¿Qué fue lo que me dio la madurez para casarme? Un chasco emocional, ¿ya? Una situación de abandono, de rotura de corazón, que me dejó destrozada. Realmente me dejó súper mal. Porque, bueno, primera vez que alguien me rompía el corazón, y eso hoy en día lo agradezco enormemente, porque fue lo que me hizo dar cuenta de lo equivocada que yo estaba, ¿ya? Esta persona, realmente agradezco la situación que me entregó al romperme el corazón, porque claro, me hizo caer en una profunda depresión. Y yo les podría hablar desde el victimismo, de no, me engañaron y toda la cosa, pero realmente ya pasé por todo ese drama, ya, donde me sentía la víctima. Y hoy en día, con mucha claridad, amigos, puedo decir que el hecho de que me hayan roto el corazón me hizo dar cuenta lo mal que estaba haciendo yo las cosas, ¿ya? Y también me hizo dar cuenta de que nunca iba a llegar una persona perfecta a mi vida, y que yo, que me consideraba perfecta como pareja, era todo lo contrario, amigo. Era una persona altamente controladora,
yo creo que más de lo que puedo ser hoy en día, ¿ya? Yo creo que todavía no se me ha quitado el ser controladora, pero antes lo era mucho más. Y era una persona muy individualista, era una persona que dejaba de lado, me dejaba de lado por, eh, por la otra persona, ya que yo me abandonaba a mí misma por un mal concepto de lo que yo creía amor. Y, y entregaba mucho de mi tiempo y de mi atención y de mi energía a la otra persona, y eso me dejaba desgastada físicamente, emocionalmente. Entonces, claro, después pasaba que ya no sentía, de repente, de la noche a la mañana yo ya no sentía nada. Y bueno, y ahí venía la madurez, la inmadurez emocional que les estoy diciendo, y que donde me veía que en esa relación no había ningún futuro a largo plazo. Yo me imaginaba un par de años más y era como una tortura. Entonces, claro, esas situaciones me llevaban a terminar. Y esa ruptura amorosa que tuve, donde llegué a enfermarme de la rabia e impotencia. ¿Y saben por qué? ¿Cómo les puedo demostrar que me enfermé? Porque aquí tengo la cicatriz de la operación que me costó esa pena, ¿ya? Porque, bueno, terminé enferma de cáncer por eso, porque yo recuerdo perfectamente esa situación de desengaño, la recuerdo perfectamente como una especie de veneno que recorría mis brazos, mis piernas. Era como un sentimiento de apatía, pero generalizado, que yo estaba viviendo. Y, y claro, bueno, esa situación a mí me hizo sí o sí crecer. ¿Cómo me hizo crecer? Bueno, al principio estaba en negación, obviamente, como todo, pero después ahí empecé con la necesidad de crecer personalmente, ¿ya? De poder ser mejor persona, ¿ya? Porque ahí ya fue como mi primer descubrimiento de que mi vida estaba siendo como mal vivida. Ya, si bien había ya dejado el tema de vicios físicos, así como de cigarro, fiesta, ya no salía tanto, pero era una persona con malos hábitos. Ya tenía, por ejemplo, siempre tenía sueño, buena para dormir. Y eso hasta el día de hoy, amigo, ha tenido que superar. Pero antes dormía mucho más. Yo me despertaba con sueño, me acostaba, mi mejor momento del día, imagínense, mi mejor momento del día era el momento en que me iba a dormir. Entonces era como lo que sea, pero ya que llegue luego la hora de dormir para desconectar de mi realidad, que obviamente no me estaba gustando. También, bueno, cuando empecé a trabajar, eh, siempre me ha gustado el trabajo, ¿ya? El trabajo que elegí me gustó desempeñarlo y puse toda mi energía para poder ser una de las mejores funcionarias de la empresa que sea, de la empresa de turno. Entonces, claro, empecé a hacer la práctica. En la práctica me enviaron al tiro a Los Leones a trabajar, a reemplazar a una persona que se iba de vacaciones. Y pasé de ser una persona que sacaba fotocopias, que entregaba documentos a otras personas, pasé al tiro a ocupar un puesto de encargado ya por un tiempo, por el tiempo de casi un mes que estuve reemplazando.
Entonces di el ancho en ese trabajo, pude desempeñarlo bien y por eso también se me recompensó y quedé con un contrato indefinido. Entonces en el área laboral se podría decir que soy una persona exitosa, laboralmente hablando, ¿ya? Esa área fui exitosa durante casi 20 años. Y siempre me destaqué por cada vez que llegaba a una empresa nueva, venía, ¿cómo se llama?, con todas las ganas de trabajar y hacía daba lo mejor de mí y lograba de repente trabajar con personas que eran catalogadas como difíciles. Me entregaban cuentas de clientes complicados, clientes que andaban como ogros por la vida, retando a todo el mundo, haciendo llorar de repente gente con falta de amor que necesitaba como alguien que pudiera manejarlos, no manejarlos así, dominarlos, pero sí apaciguarlos. Y casualmente, digo casualmente, cuando llegaba yo, al principio, claro, no les digo que era tarea fácil de una, pero con el tiempo sí, lográbamos establecer sinergia con esos clientes y una buena comunicación, y esos clientes se apaciguaban. Y eso me pasó, amigos, en varias empresas donde he estado trabajando. Y bueno, y de hecho ahora en la empresa que estoy, también pues me llamaron porque esta persona, la jefa, es una persona que también es catalogada así como de ese corte, como de ogra, pero en realidad es solo una persona que necesita amor, atención, cariño, ¿ya? Así que bueno, sin querer desviarme más, porque ya ha pasado 42 minutos de esto. Esa ha sido como mi vida. Después que tuve ese chasco emocional, sentimental, empecé mucho ahí fue cuando empecé a querer desarrollarme personalmente sin saber lo que significaba desarrollarme personalmente. Empecé a ver podcast de Carlos Fraga, que ha sido como uno de mis primeros mentores de la vida. ¿Por qué digo mentores? Porque él tenía tiene una filosofía de vida que cuando yo lo oí era como que si varias piezas de mi rompecabezas de la vida se estuvieran armando. Y siempre yo relaciono eso con la gente que voy conociendo que me ha venido a enseñar cosas. Ya hay algunos que vienen a enseñarnos cosas de una manera dolorosa y otros que nos vienen a enseñar de una manera pedagógica, como Carlos Fraga. Y Carlos Fraga a mí, en lo personal, me cambió los lentes de varios puntos de vista que yo tenía, y dentro de esos era el hecho de no vivir más como una víctima y de empezar a vivir en forma responsable. ¿Y qué significa eso? Más que nada es como dejar de echarle la culpa a los demás, a las situaciones externas, y hacerte responsable por absolutamente todo lo que te pasa. Incluso cosas que de repente pueden ser injustas, tomarlas como con responsabilidad. ¿Qué culpa tengo yo? O sea, más que culpa, le carga hablar de culpa, ¿ya? Y también cosas que me hacen mucho sentido, porque cuando uno está en culpa, uno se siente que no hay salida. Pero cuando está en responsabilidad, uno se siente que hay una salida, que hay una forma de poder arreglar una situación X. Y bueno, Carlos Fraga, me veía los podcasts de él tardes enteras. O sea, yo devoraba esos podcasts porque tiene cientos y cientos y cientos de videos de todo tipo, sobre todo en lo que relaciones de pareja se trata.
si bien yo estuve ahí en ese tiempo, como del 2014, estuve sola, ahí tuve otro sueño en el 2014. Ese sueño del 2014 fue que cuando estábamos de vacaciones en Punta Arenas con mi mamá. Fue nuestra última vacación así, no fue la última, pero fue como la que más ella recordó. Y estábamos allá en Punta Arenas y yo soñé en un episodio que entraba como un salón donde había mucha gente, y yo entraba al salón y la gente me miraba y me empezaba a aplaudir, pero era como un aplauso así así. No era así como con alegría, ni festejándome, nada, era serio, sí. Y no sé si dándome ánimos, pero de una manera muy rara, o porque al final un aplauso así en masa no significa otra cosa que celebrarte, o sea, que darte ánimo, de empuje, ¿ya? Pero ese sueño para nada lo vi como algo que yo estuviera triunfando en la vida, al contrario, yo ese sueño lo sentía dentro mío como algo va a pasar. Y claro, yo a medida que iba avanzando por ese salón, la gente se iba abriendo, aplaudiéndome así, toda seria, y yo pasaba por el medio y de repente como que unos se adelantaron a mí y me abren una puerta y me hacen pasar así como al exterior, como a un vacío, así como a la nada, o hacia la luz. Ya, era como muy... También fue un sueño que yo recuerdo bien latente. Poco tiempo después de ese sueño me entero que tengo cáncer de tiroides. Y fue ese mismo año, de hecho. Tengo fotos de ese viaje y yo estaba hecho un hueso, amigo. O sea, yo tenía, no sé, debo haber estado por los 40 y tantos kilos. Y yo mido 1,65 m, ¿ya? Así que imagínense lo flaca que estaba. Se me notaban los huesos de aquí de la cara, muy flaca, aquí el cuello, ¿no? O sea, tenía una delgadez demasiado notoria. Y bueno, me entero de esa enfermedad, la cual vivo bastante intenso, porque esa palabra es bastante fuerte cuando la lees en un papel, sobre todo. Ya a mí nadie me lo dijo con palabras. Yo fui sola a buscar los resultados de la biopsia y estaba en la sala del hospital donde me hice el examen. En una orilla no me aguanté, abrí la carta y decía carcinoma etapa 6. Empecé a buscar en Google, claro, era confirmado el carcinoma y bueno, fue uno de los episodios también bastante intensos que he tenido en la vida, enterarme que tengo un cáncer. Otro episodio que también recuerdo y que, perdón que me lo haya saltado porque bueno, también no deja de ser importante mencionarlo, fue un embarazo que tuve de unas semanas y bueno, que lamentablemente duró muy poco porque no se desarrolló completamente el embrión y bueno, al cabo de algunos días después de haberme hecho el examen, el doctor encontró que no había vida ahí y hizo alguna maniobra y después a los pocos días aborté, pero fue sí una cosa muy dolorosa. Fue una etapa también bastante oscura de mi vida porque, bueno, si bien yo ya había exteriorizado esa noticia en mi familia, claro que
que no era así como el mejor momento para tener un hijo, ¿ya? Si bien yo cuando me enteré de mi embarazo, me llené de ilusión, de alegría. A los pocos días después me invadió un miedo, un, una sensación de qué voy a hacer, porque con la persona de la que yo había quedado embarazada no estaba enamorada. Y este hijo, hija, iba a llegar a atar la vida de nosotros para siempre, hasta el final. Y más encima esta persona tenía unas costumbres de, llámese vicios, que no estaban de acuerdo con mis negociables, que yo no iba a negociar vivir con una persona así. Y yo estaba, sí había cariño, sí, pero yo en ese tiempo no sabía tampoco diferenciar cómo me sentía. Y bueno, llegó esta guagua y yo no, como le digo, si bien al principio todo era felicidad porque ya andaba caminando entre nubes para no caerme, porque no quería lastimarme, porque yo quería que la guaguita estuviera bien. Pero después, amigos, eso pasó, no sé, la primera semana, exterioricé la noticia aquí en la familia y al poco tiempo después yo estaba aterrada. No quería, no sabía qué hacer. Y bueno, y otra cosa también que detonó ese terrible miedo fue que por primera vez en la vida yo había sido infiel. Esa situación yo creo que fue la que más me afectaba en cuanto al miedo, ¿ya? De tener a esta guagua, la infidelidad. Y bueno, fue, como les digo, una etapa bastante oscura. También fue la etapa donde me di cuenta que yo no era una persona infiel. O sea, si bien había cometido el error, yo no era infiel porque me sentía pésimo, porque no sirvo para ser infiel, no sirvo para mentir, no sirvo para engañar. Y cuando yo cometo un error, la conciencia me pesa a tal nivel que termino confesando, ¿ya? Ahora, ese fue el otro error que cometí después de que ¿cómo se llama? Mi situación de embarazo no se dio. No se dio, pero no es que yo lo haya provocado. Ahora, si bien sí se me pasó por la mente, no lo voy a mentir, se me pasó por la mente que no se diera esa guaguita. Forma natural, esa guaguita no pudo vivir. Terminé por dar como un aborto espontáneo, creo que se llama la situación, no sé. Fue una etapa de mucho dolor físico y emocional. Además que en ese tiempo no solamente tuve ese aborto, sino también me descubren un tumor tan grande como, era mucho más grande que la misma guagua. O sea, yo tenía semanas de embarazo y el tumor tenía como 3 meses.
de embarazo, así de ese tamaño era, 3 o 4 meses, era gigante y lo tenía alojado en uno de mis ovarios. Entonces, claro, ahí tuvieron que, ese fue, ahora que recuerdo, la causa de que mi embarazo era riesgoso, porque el tumor estaba ocupando demasiado espacio en mi vientre, espacio que después iba a usar la guagüita, y no podía, no eran compatibles los dos. Entonces el doctor me dijo, mira, este embarazo va a ser así de esta manera, un poco riesgoso, y cuando ya la guagua alcance cierta madurez en tu vientre, vamos a tener que operar para sacar el tumor, pero va a ser una operación de alto riesgo. Entonces, el escenario no pintaba por ningún lado como auspicioso, y bueno, las cosas después se dieron de esa manera. La huevita no llegó a vivir. Tuve unas semanas terribles de dolor, de entre la pérdida, culpa, que yo se me pasó por la mente, pero cómo lo fui a pensar, y mira, ahora se concretó, y tantas cosas que uno piensa por hacer lesera. Bueno, esa fue la única vez, primera y última vez que yo fui infiel en mi vida. De ahí ya haber cometido una infidelidad. Oh, perdón, se cayeron. Estoy contando mi verdad, no te caigas. Haber cometido esa infidelidad, yo lo agradezco que haya sido en tiempo de noviazgo, ya no más adelante, porque bueno, también, como les digo, yo tenía en mi mente un concepto de matrimonio para toda la vida. Entonces yo sabía que si yo decía que sí ante un altar o ante un juez de civil para casarme, la puerta se cierra por fuera y el candado se cierra por fuera. Ahora, en ese tiempo, no sabía bien cómo lo iba a hacer, porque, tenía, como les digo, una inmadurez, y bueno, miraba para otro lado, y encontraba como mucho hombre guapo. Entonces, chuta, yo decía, ¿cómo? Bueno, me va a tocar nomás, y era como ya lo dejaba ahí, pero claro, esa vez sucumbí, y no fue para nada agradable. No, lo pasé pésimo. Andaba con taquicardia, asustada, no. Me bastó esa pura vez para entender la infidelidad. Después, cuando tuve ese chasco de ruptura emocional, de ruptura amorosa, me di cuenta también como que reafirmé mi fidelidad, ya, porque me di cuenta que la fidelidad es con uno mismo, no es con la otra persona. Uno es fiel a uno mismo, a sus principios, a sus compromisos, a los compromisos que uno se comete. Entonces, como que eso me iluminó todo el camino de la fidelidad, y no bastó más enseñanza, y yo decía, ya con esto ya entendí. Y también entendí porque hay momentos en que uno tiene que andar con los ojos abiertos, porque es muy fácil caer en la tentación, y uno de repente por andar paviando no se da cuenta. Entonces uno tiene que andar con los ojos abiertos siempre. No porque ahora yo tenga 45 años significa que ya el portón se cerró para mí. No,
Uno nunca tiene que dejar de estar pendiente, porque el enemigo siempre anda al acecho. Y el enemigo de repente se disfraza de alguien dulce y tierno, de alguien amoroso. Escuché un ruido en el techo. Bueno, pero nada me va a cambiar, nada me va a impedir que yo siga hablando de mi verdad. Ya ha pasado 1 hora, amigos. Y bueno, ese es como la historia del pasado. Pero bueno, también hay otro episodio. ¿Por qué me salto los episodios? Bueno, es que, miren, estas cosas que yo les cuento son cosas que ya he superado, ¿ya? Por eso no hay lágrimas, por eso no hay... sí, hay una incomodidad tremenda en contarlas, porque, pucha, ¿a quién le gusta contar todos sus chascos? A nadie le gusta. Pero yo creo que de cierta manera alguien puede ayudar con esto. En la adolescencia, como yo era una persona altamente sensible y había muchas situaciones que a mí me afectaban profundamente, también me afectaba profundamente el dolor de los demás. Por ejemplo, cuando mi mamá castigaba a mi hermano, me dolía más a mí que a mi hermano, cuando lo castigaba físicamente. El dolor de saber que iba a haber una guerra también me generaba mucha impotencia. Entonces, cuando tuve demasiado de eso, cuando tuve demasiada noticia negativa, demasiada situación, que yo veía conflicto por todos lados, incluso al interior de mi casa, cuando veía a mi mamá que perdía la paciencia y los estribos de repente por cosas que yo consideraba que no eran para tanto, empecé a ver la vida un poco negativa, amigo, ¿ya? Y empecé a tener pensamientos negativos al máximo. ¿Y por qué digo negativos al máximo? Porque yo ya no le empecé a encontrar ningún sentido a vivir. Empecé a sentir de que este mundo veníamos a puro pasarlo mal, a puro sufrir. ¿Qué sentido tenía estar acá si lo único que hay es gente peleando, guerras? Aquí en la casa no son felices. Yo lo veía así. No sé, pues en la calle se matan, roban. Uno tiene que andar asustado porque roban, matan. Entonces empecé a tener mucho de ese entorno con situaciones así negativas, y a eso sumarle la mala relación que tenía con mi mamá. Y sí, yo voy a reconocer de que en más de una ocasión pensé en ya dejar de existir. Tenía un diario de vida en el que plasmaba todos mis pensamientos, y bueno, y ese diario de vida es pura negatividad, amigo. Es pura mala onda, porque lo veía todo mal. Más encima que me había puesto a pololear, como también en esa época, fue como mi primer pololo, y fue una relación tormentosa al máximo, donde también terminé súper mal. Entonces yo estaba solterona, me sentía solterona como a los 14 años, que ya nadie más me iba a tomar en cuenta, y la relación con mi mamá que era cada vez peor, y más encima que me rodeaba de música que me aportaba la negatividad, de personas que se habían suicidado, como Janis Joplin, por ejemplo. No sé si dije esa palabra, ojalá no me corten el video, por favor, por haber dicho esa palabra, pero sí, personas que habían terminado con su vida, cantaban, y yo adoraba esas canciones, las cantaba también, tenía cuadros de esas personas en mi pieza, de esos cantantes, porque los admiraba por su voz, por su desgarro al cantar. Pero sí, yo reconozco que en una etapa de mi vida llegué a querer
terminar con todo. Y llegué hasta la etapa esa de cuando tú ya empiezas a planificar cómo lo vas a hacer. ¿Ya? Tenía los planes más o menos armados, tenía como ya la fecha. Yo quería primero irme de la casa, no quería que fuera aquí en mi casa, quería irme y dejar una carta, bien dramático todo. ¿Por qué lo cuento eso con tranquilidad? Porque también fue como una etapa que superé y pude entender. Pero sí, si yo me remito a esos años, yo todavía puedo recordar y puedo expresar cómo me sentía, y era como un vacío existencial enorme, como una negatividad en todo lo que ves, todo lo que tocas, todo lo que haces no tiene sentido. ¿Para qué voy al colegio? ¿Qué saco con ir al colegio? ¿Por qué estoy acá? Todo sería mejor si yo no estuviera. Todos esos pensamientos los tenía muy presentes y yo me sentía responsable, culpable de que mi mamá lo pasara tan mal, que ella lo pasara tanta rabia conmigo, que yo la hacía rabiar en todo, que no había ninguna felicidad, que no había ninguna buena onda. Dejé de leer la Biblia, por supuesto, y me empecé a enfocar en libros, en música, en textos de letras de canciones en inglés que empecé a traducir, que venían a reafirmar lo que yo sentía. Y fue mucho de eso, de esos textos de canciones, los que me daban como la fuerza para poder llevar a cabo, imagínense lo que les estoy diciendo, mi cometido. Pero ¿qué fue lo que cambió todo? Imagínense, yo llegué a tener la fecha y hora, así como ya tal día me voy a virar de aquí de la casa, y en ese tiempo no vivíamos acá en Lampa, vivíamos en Maipú, y me voy a ir de la casa y me voy a tomar un bus, no sé a dónde quería irme, al norte, y voy a arrendar una pieza y ahí me voy a tomar unas pastillas y listo, fuiste bueno. Y ese iba a ser mi forma, ¿ya? Después dije, no, pero es que si no pasa nada. Y empecé a idear otras maneras y al final no tenía muy claro el cómo, ¿ya? Pero sí el cuándo y que quería, sobre todo quería salir de la casa. Después llegué a pensar incluso, amigos, que a lo mejor no era tan mala idea no hacerlo y simplemente ponerme a buscar un trabajo y buscármelas por mí misma. Imagínense, yo tenía, no sé, unos 14 años, ¿qué iba a hacer? ¿Cuánto iba a durar? No sé, a lo mejor, bueno, como Dios me ha preservado hasta el día de hoy, me ha cuidado, porque me he salvado de varias, de morir. Dios me iba a cuidar de esa manera también si me iba, pero imagínense, mi vida habría sido totalmente distinta y también le habría causado un dolor mucho más grande a mi mamá. ¿Cuál fue la razón por la cual no hice nada de lo que tenía pensado? Y fue porque mi mamá cayó enferma y estuvo enferma muy grave. Tuvo como un episodio así asmático, pero así a nivel fuerte, y cayó en cama. Y esa enfermedad que ella tuvo a mí me hizo entrar en razón. Como que chuta, ¿cómo la voy a abandonar? Y ella está enferma. Ya, mejor la voy a cuidar, o sea, me voy a quedar acá. No me voy a ir todavía. Voy a esperar un tiempo que se mejore. Y que después de que se mejoró, no sé, como que todo cambió, no sé, como que ya no quise hacer nada más de eso. Ahí no recuerdo bien por qué no seguí con mi plan,
Pero sí puedo decirles, amigos, que de vez en cuando, bueno, ahora ya con menos frecuencia, pero después en el tiempo cuando fui creciendo, cada vez que me tuve enfrentada así como a una situación que yo sentía que no podía soportar, venían esos pensamientos, pero ya no desde el lo voy a hacer, pero yo sí le pedía a Dios, bueno, ¿y hasta cuándo me voy a tener acá? ¿A qué hora me voy a sacar de aquí? Porque mira, ya no aguanto esto, no puedo con esto, ¿cuándo me vaya a venir a buscar? Y hablaba con él de esa manera, así como casi exigiéndole que por favor me despachara. Eh, Eso ya se ha ido pasando porque me he dado cuenta con el tiempo que nosotros venimos a este mundo. Miren, hasta no muchos años atrás, yo tenía esa percepción de que nosotros veníamos a este mundo a padecer, a solo padecer, ¿ya? Y el que duraba más padeciendo es el que triunfaba más o menos. Pero no, hace poco tiempo atrás me di cuenta, recibí la información de que nosotros venimos a este mundo, amigos, a ser nuestra mejor versión, no a padecer, a trascender de los problemas, a superar los problemas que nos va a tocar vivir a lo largo de nuestra vida, sea cual sea. Entonces, cuando empecé a ver la vida con esos anteojos, dije, wow, claro que sí, pues ahí tiene más sentido, porque venir solo a padecer es como, pucha, venir a aguantar. Y nadie realmente en el tiempo, aguantar no es sostenible, no es sostenible en el tiempo. Bueno, tuve que retroceder unos años atrás porque se me había olvidado ese pequeño gran detalle de mi vida donde yo estuve pensando seriamente en despacharme. Y realmente es una cosa que yo creo que le pasa a mucha juventud. Bueno, lamentablemente he tenido a mi alrededor casos donde las personas sí lograron su cometido, un vecino, conocidos, y lamentable porque es un dolor que para la familia que se queda acá, demasiado intenso, fuerte, que no se va a ir nunca. O sea, a lo mejor el dolor lo van a poder en algún momento de su vida sobrellevar, pero ese recuerdo va a quedar por siempre ahí. Y cuando yo recuerdo a esas personas que se quedaron en el dolor de ver a su familiar o de encontrar a su familiar fallecido, digamos, yo me imaginaba mi caso personal y me venía como una culpa inventada porque yo no había hecho nada al final, pero sí lo había pensado. Y claro, tarde o temprano, si lo llegaba a hacer, me iban a encontrar y después iba a llegar una noticia horrible acá, o sea, a la familia iba a ser un dolor tremendo. Y solo el hecho de pensarlo, de imaginarlo, digo, bueno, gracias a Dios una vez más por haber enfermado a mi madre, porque esa enfermedad que tuvo ella me hizo, de cierta manera, entrar en razón y no lograr mi cometido estúpidamente, ya haber querido terminar con mi vida. Bueno, siguiendo con la historia, después de mi chasco emocional, paso lo de mi cáncer, termino mi cáncer ya con otra mirada, ya. Me iba a hacer una operación para quitarme esta cicatriz, pero después dije no me la voy a sacar. ¿Saben por qué? Porque esta cicatriz me recuerda lo que no tengo que volver a hacer, ¿ya? Y dentro de las cosas que no tengo que volver a hacer es tragarme el dolor, tragarme la rabia. Eso no puede volver a pasarme.
eh, no exteriorizar las cosas también. Así que este ejercicio, esta situación que estoy haciendo, si bien es bastante incómoda, yo sé que de cierta manera está ayudando mi cuerpo, mi interior, mi organismo a sanar de cualquier situación que pueda estarse quedando trabada o escondida por un prejuicio ridículo del que dirán. Ya, así que por eso, por esa razón voy a seguir hablando, caramba. Y entonces, ya, me operaron, me mejoré, me dieron de alta y hasta el día de hoy no he tenido, ¿cómo se llama esto? Cuando uno cae de nuevo a la cuestión, ya, no me ha pasado. Gracias a Dios y gracias a lo que Dios me enseñó con esta enfermedad. Lo que sí, bueno, el precio a pagar es un medicamento que tengo que tomar para el resto de mi vida. Un medicamento que yo me lo tomo y a veces se me ha olvidado y no se me ha caído el mundo. No me ha sentido por el suelo. De repente por temas económicos no me lo he podido comprar. Y de lo cual también después digo, no puede ser que por mi salud por tema económico yo esté dejando de lado mi salud, o sea, qué irresponsable, así que partí a comprármelo, pero sí reconozco que he estado a veces 7 días sin tomármelo y sigo, bueno, no se me ha caído, no ando arrastrándome ni nada por el estilo, gracias a Dios, ya, gloria a Dios por eso. Pero bueno, ese es el precio a pagar, ya, un remedio que tengo que tomar por el resto de mi vida. ¿Dónde me quedé? Después de mi chasco emocional, llega lo más bello, lo más hermoso que yo pude haber conocido, que es el amor verdadero a través de mi esposo. Y ahí pude entender que el amor verdadero no tiene nada que ver con las otras situaciones que yo viví, sentimentales. ¿Ya? ¿Y por qué se lo digo? Porque, bueno, en esta relación de esposos que hoy en día tengo, yo he cometido bastantes errores, amigos. Ahora, no del índole sentimental, así que si ustedes están esperando una teleserie así del corte, no es eso. Pero sí he cometido errores en cuanto a mi forma de ser dueña de casa. Que eso también lo he tenido que aprender. Porque si bien yo me crié en una familia que era totalmente tradicional, papá, mamá y toda la cosa, sí habían disfunciones dentro de esa familia. Por ejemplo, el hecho de haber tenido una crianza un poco feminazi, ya a causa de las experiencias que tuvo mi abuela con mi abuelo materno, y también después experiencias que tuvo una tía que tengo, y de tener una mamá que se crió en ese entorno y bastante desconfiada de todo el mundo. Mi crianza fue un poco con tintes feminazis porque siempre me enseñaron a que yo tenía que ser una mujer independiente, una mujer que no depende de nadie, de ningún hombre, de que yo me tengo que comprar mi propia ropa, de que yo tengo que tener un trabajo porque si algún día me abandonan, yo tengo que estar con un colchón económico y no voy a andar pidiendo indemnizaciones ni nada de eso porque yo me las valgo por mí misma. Ese tipo de enseñanzas tuve yo desde la infancia. ¿Ya? A lo mejor no con el puño en alto como piensan, como se lo estoy planteando, pero sí
muy sutilmente me explicaron de que yo no me podía como quedar en los laureles, como que yo no podía ni pensar a ser dueña de casa, que yo tenía que tener un trabajo, porque si en el día X me abandonaban por otra mujer, yo tenía que estar con un colchón económico suficiente para poder salir adelante sola, y ese tipo de enseñanzas las tuve, y por eso, y porque también tuve una abuelita que trabajó en los tiempos que trabajar, porque una abuela trabajara en esa época era impensado, y ella sí trabajaba por estas cosas que le estoy contando. Y era también porque ella sí fue una mujer engañada, engañada varias veces, con diferentes mujeres, asumido por el esposo. Entonces, claro, era una vida bastante dura como dueña de casa. Tenía que sí o sí ella, por una necesidad de supervivencia, trabajar para poder estar como lista en caso de, si este señor en cuestión, llámese mi abuelo, abandonaba el hogar con alguna chiquilla que se había enamorado. Y ella con 3 hijos no se le iba a poder si no tenía trabajo. Entonces, como ella era visionaria también en ese aspecto, veía también la parte negativa y se veía muy negativa. Y bueno, ella inculcó ese pensamiento a su mamá, o sea, a mi mamá, a mi tía, y ese pensamiento después se me entregó a mí. Entonces, claro, amigos, como yo me crié bajo esa perspectiva, también tenía un mal manejo del dinero. Bueno, eso no es novedad. Ya, yo empecé este canal de YouTube contándoles todo mi drama económico, y eso ha sido de toda la vida, pero también ha sido un tema heredado, ya, de familia. El mal manejo del dinero, el tener que vivir siempre con alguna deuda, siempre endeudado por algo, ya, siempre endeudado de algo y agobiado por la deuda. Eso era la normalidad en mi casa. Y para mí así era como había que vivir. O sea, así era como se tenía que vivir, con deuda. Las cosas que teníamos eran financiadas por los bancos, no financiadas con nuestro propio esfuerzo, sino siempre a través de un banco que te prestaba el dinero, un crédito. Así tenías que lograr las cosas. Y después las pagabas en cómodas, infinitas cuotas, ya que después no son cómodas porque después te llenan de cuotas de diferentes cosas. Esa fue la forma de vivir, y esa forma de vivir la llevé a mi familia propia cuando me casé. Ya también fui responsable en ese aspecto, y claro, nunca me ha gustado, bueno, porque empecé a trabajar joven, entonces siempre he estado con dinero en los bolsillos, ¿ya? Me lo gastaba apenas llegaba, pero siempre después se renovaba a fin de mes el dinero. Y como les digo, yo tuve trabajo ininterrumpido desde los 22 años hasta los 43 años y medio. O sea, todo ese tiempo, amigos, yo tuve trabajo. Todos esos años no me faltó el trabajo, gracias a Dios. Pero así como no me faltó el trabajo, no me faltó en qué gastarme el sueldo que ganaba en el trabajo. Entonces, claro, llegaron los amigos de los bancos al instituto cuando yo estaba a punto de titularme, llegaron a ofrecerme cuentas corrientes, yo saqué tarjeta al tiro, saqué chequera, empecé a tirar cheques, prestar cheques, me rebotaban los cheques, me cerraron la cuenta bancaria, después me ayudaba mi mamá a pagar
volvía a endeudarme, después volvía a pagar, pasaba un tiempo que yo estaba más o menos bien, volvía a caer, y ese ha sido el gran chasco de mi vida, el económico. Ese puedo decir hoy en día que es la gran cruz que todavía no he podido, que todavía sigo llevando a cuestas, y que no he podido superar. No sé si es la cruz, porque la cruz, bueno, son los pecados de uno, ¿cierto? Sí, Jesús llevaba la cruz porque eso representaba los pecados de todo el mundo. Mi cruz podría decirse que es esa, amigo. Y esa es la razón por la cual ahora yo estoy grabando hoy en día. Grabando videos y entregándolos al mundo. ¿Saben por qué? No es por hacer dinero ni monetizar este canal, porque en realidad está, si alguna vez se da, no creo que este sea la forma, ¿ya? Pero a mí me encanta compartir estas experiencias, más allá de lo incómodas que pueden resultarse contarlas, me encanta compartirlas. Porque si en algo puedo ayudar a algún ser humano, alguna almita que anda por ahí como con estos pensamientos o con algo, con alguna historia que hayan pasado similar a las que yo les he contado, de algo podrá servir, de algo. Y yo feliz con ayudar por lo menos uno, aunque sea uno. Bueno, retomando las cosas, ya se va a cumplir una hora y media, así que voy a tratar de hacer poder de síntesis. El hecho de que yo no supiera administrar bien mis propios bienes, obviamente fueron transmitidos al hogar, y nunca he sido, desde que nos casamos, no he sido una buena administradora del hogar. Y ese es mi trabajo, ya, como mi rol de mujer. Y eso no lo he logrado aún. Entonces, ese nivel de irresponsabilidad lo he tenido toda la vida, pero ahora que estoy casada, ya estamos en el 7º y fracción años de matrimonio, yo lo digo con total vergüenza que todavía no he podido superarme en ese aspecto. Entonces, claro, ya yo me di cuenta de muchos errores cuando renuncié por primera vez a mi trabajo en el 2024. Y eso porque primero tuve que pasar por una serie de situaciones que me tuvieron cegada en negación. Y aquí viene la respuesta o la parte de que yo le había estado anticipando en mi video anterior. Porque el 2024 fue un año de chascos. Primero, porque renuncié. ¿Por qué renuncié? Bueno, porque está la historia que le cuento a mi gente cercana, que no deja de ser verdad, ¿ya? Yo sí tuve una saturación nivel así monumental en cuanto a que ya el trabajo el trabajo y yo no estábamos, no congeniábamos. Llegaba a un lugar donde ya no quería estar, el domingo me ponía triste porque tenía que ir a trabajar el lunes y eso no me había pasado nunca, etcétera, etcétera. Entonces, ¿pero qué fue la situación que detonó la renuncia? Y ese fue como el secreto que no he contado, solamente lo saben mi esposo y una amiga a la que recientemente nos encontramos hace poco y nos juntamos a conversar.
La verdadera situación por la cual yo renuncié fue porque me mandé un condoro que todavía está en desarrollo, digamos, ya no se ha aclarado y no se ha terminado de aclarar. El hecho de tener tantos malos ratos en la oficina, y no me voy a victimizar con esto, pero bueno, fue lo que me causó un aburrimiento, ya, un aburrimiento de estos que uno no sabe que está aburrido, pero lo está igual, ya, apestamiento generalizado. Entonces, ¿qué te genera el aburrimiento? Pensamientos negativos, de que la cosa no va a cambiar, de que la cosa va a ser igual para no sé qué por corto tiempo, y que yo quería encontrar otro trabajo y no lo encontraba, postulaba, pero lo postulaba a cargos con desesperación, como que ya lo que sea.com, que me den de trabajo con tal de salir. Ese tipo de situaciones que se me negaban, obviamente, porque yo la estaba viviendo como desde la desesperación. Y cuando uno busca desesperado, lo que más encuentra es nada. O sea, encuentra cualquier cosa menos lo que uno anda buscando. Cuando uno está desesperado, no encuentra cosas, encuentra todo lo contrario. Encuentra errores, encuentra chasco, pero no lo que uno necesita, porque lo que necesita huye de uno cuando uno está desesperado. Yo no lo sabía y seguía buscando desesperada. Empecé a tomar más malas decisiones en lo económico, y empecé a gastar más de lo debido, ¿ya? Los bancos pronto me empezaron a quitar crédito, obviamente, porque ya estaba reventado, como todos los tarjetazos que hice en muy poco tiempo. A todo esto, bueno, también había fallecido mi madre en el año 2021, entonces pasé como un duelo de negación, ¿no? Que yo no voy a comer tanto, pero todo lo que no comía, porque pensé que iba a engordar, ya que me acordaba que mi mamá me había dicho que cuando murió su mamá, ella empezó a comer por todo no sé, empezó a comer, subió de peso y de ahí nunca más bajó. Y yo dije, no, esto no me va a pasar a mí, y no empecé a comer, pero empecé a gastar de la manera en que mi mamá comía. No sé si me explico. Mi mamá comía mucha comida, y yo gastaba mucho dinero del que no tenía. Entonces empecé a engordar la deuda. No, no mi estómago, pero sí la deuda. Y la deuda llegó a estar muy gorda, amigo. Entonces, claro, los bancos me empezaron a quitar los créditos, ya no me estaban prestando plata. Y de repente me vi con cuentas que ya no podía pagar. Y ahí empieza el bucle. Cuando tú ya no puedes pagar, porque empiezas a recibir llamados de los bancos, obviamente. Y ahí empieza el bucle y empiezas a recibir llamados y no quieres contestar, y que te suena el teléfono y está en la oficina, y te suena otra vez y tú sigues en la oficina, y a lo mejor muteas el teléfono para que no se sientan tanto los llamados, y cosas así que pasan, y que le pasa a mucha gente, yo creo, no sé, pero no sé, uno se siente como que es único en el mundo que le está pasando y en ese momento, y bueno, y actúas de esa manera. ¿Qué pasó? Que empecé a necesitar plata. Ya cuando uno empieza a necesitar plata, empiezan los problemas. Porque ahí llegan las oportunidades, y las oportunidades de repente no son las más adecuadas cuando uno está necesitado. Ya, casi siempre no son las adecuadas cuando alguien te ofrece plata fácil, plata rápido sobre todo. Entonces, bueno, cuento corto, me contraté a un hacker para que pudiera hacer una intervención en una de mis cuentas de seguro, ¿ya? Porque me lo mencionaron, me lo ofrecieron, y yo tenía una plata en una cuenta de seguro,
que no podía sacar. Y contraté a esta persona para que hiciera la gestión y me la sacara. Entonces, claro, con el debido, no sé, yo con la excusa de que, bueno, no le estoy robando a nadie, es mi plata, solo que yo no la puedo sacar y bueno, pero yo la necesito y la voy a sacar, ¿ya? Entonces, cualquier cosa, nadie me va a reclamar porque es mi plata. Esa era la excusa. Y claro, contraté a esta persona que hizo los papeles, pero era un hacker de poca monta, amigo. Era un hacker de bajo presupuesto. Entonces, dejó flancos por todos lados, amigo. La cuenta que yo saqué dinero era mi cuenta de cesantía, que acá en Chile es una cuenta que uno va almacenando dinero mientras está trabajando. El empleador manda dinero para allá y a esa cuenta y se va juntando plata hasta que a uno por X motivo se queda sin trabajo y ahí él puede hacer uso de su cuenta. Ese fondo yo tenía un dinero bastante, me servía en ese momento y yo recurrí a esta persona para que me ayudara, pero no contando con que lo iba a hacer de una manera tan paupérrima. Bueno, ya, da igual. Lo hizo, no está bien y obtuve como 2 meses de ese fondo, de mi cuenta. Entonces, claro, al principio, pucha, venga a mí el dinero, obviamente. Ocupé esa plata, se me hizo nada, no me duró nada, 2 días. Y después me vi de nuevo con el problema que me falta plata, porque esto no termina, pues, amigo. O sea, cuando uno está necesitado de plata, no hay monto que pueda dejarte tranquilo. Ya, tú puedes decir, no, pero con $1.000 millones, ¿qué voy a tener problemas? Mira, tal vez al principio va a ser como una dopamina, pero ¿cuánto te va a demorar en gastarte esa plata? No se hace nada. 1.000 millones, 20.000 millones. Vas a encontrar motivo para gastártela como dé lugar. Y no, y mira, y uno dice, no, pero es que va a faltar vida para gastarse toda esa plata. No, amigo. La plata, cuando es mala vida o cuando no te la mereces, se hace humo. Se te escurre por los dedos. ¿Ya? Y lo digo porque, bueno, por toda esta experiencia que les estoy contando. Yo saqué una buena cuota de mi seguro de cesantía y no me duró nada. No me duró nada. Después al mes siguiente estaba de nuevo con el problema. Entonces, ¿qué pasó? Lo que les cuento, que cuando yo cometo una fechoría, después ando arrepentida. Estaba arrepentida al máximo. Empecé de nuevo, ¿y qué me va a pasar? ¿Y si me pillan? ¿Y si? No, dije yo. Voy a tener que alinear las cosas y mejor renuncio a este trabajo. Y cuando me vino ese pensamiento, me vino un alivio tan grande. Es como que de nuevo hubiera vuelto al rompecabezas de mi vida y es como que hubiera encontrado varias piezas y lo hubiera puesto así, todas calzaban justo y había completado un buen pedazo de mi rompecabezas. Porque si bien estaba bajo una gran presión ya de haber cometido una fechoría, el hecho de renunciar calzaba perfecto con una solución real a mi situación de hostigamiento masivo que tenía con respecto al trabajo. Y como que de cierta manera le agradecí a Dios de que me haya ayudado, por último, con esta fechoría a decidir que tenía que renunciar. Y era una cuestión que siempre lo tenía como latente y si renuncio, pero después decía, no, con todas las deudas que tengo, no, olvídalo. Pero ya después cuando me vi, entre comillas, entre la espada y la pared porque había cometido una fechoría. Y
y me di cuenta de que me podían pillar y para mí era más importante que no me pillaran, o sea, que no me pillaran en el... Por último, yo prefería renunciar y irme y que después si se enteraban daba lo mismo, total, ya había tratado de solucionar las cosas. Prefería eso a que me pillaran trabajando y que yo estuviera cobrando ese seguro. Entonces ahí renuncié y no me tomé más de un mes y medio en dejarme sin pega. Pero claro, después dije ya en el camino solucionaré, haré Uber y con eso voy a cubrir. Y empezaron como las soluciones a llegar a mi mente. Y dije, claro, renuncio, me pongo a trabajar de Uber el tiempo que me voy a desbloquear, las horas que voy a quedarme sin trabajo, las voy a usar trabajando en Uber, voy a netear con eso el sueldo que gano y va a ser un ganar-ganar. Después voy a seguir recibiendo mi seguro de cesantía. Pero después me acordé, no, pues pero como recibí un sueldo, porque yo hice esta cuestión como en un enero, en febrero recibí la cuota, pero en febrero también recibí el sueldo de mi empleador, entonces ahí, claro, hubo un conflicto en el sistema y dejaron de pagarme. Con lo que yo no contaba, dejaron de pagarme el seguro. Con lo que yo no contaba era que yo después de renunciar fui de nuevo a activar el seguro y me dijeron, no, pues, pero si ya usted lo cobró, pero ¿por qué? Y empezaron a pensar, ¿y qué pasó aquí? Algo pasó, algo raro. Yo negué todo, obviamente lo negué. Y bueno, hasta el día de hoy nunca pude retirar un peso más de ese seguro. Ya tengo aproximadamente unos $6,000 ahí y no he podido sacar ni un peso porque quedó todo como en bloqueo, como en investigación, como que vamos a ver qué pasó. Y después yo llamé un par de veces y me decían, no, es que estamos, y era todo confuso, era todo como, no, vamos a ver qué pasó, te contamos, te llamamos y nunca me llamaban. Nunca, desde el 2024 hasta el día de hoy, nunca pude retirar un peso más de ese seguro. Ese fue mi castigo. Ya, mi reprenda de Dios. Y claro, me vi sin trabajo, me encontré de repente sin trabajo, de un día para otro me quedé sin sueldo, no llegaba ni un peso a mi cuenta, tampoco trabajaba de Uber, pero también tenía una fuerte rabia de que por qué me tuve que ir de la pega de esta manera, que si el jefe no hubiese sido tal, que si me hubiesen acá, ya había caído de nuevo en el modo víctima. Entonces, ¿qué pasó? No podía, tiré un par de currículum en ese tiempo y obviamente no quedé porque cuando me preguntaron ¿qué te pasó en el trabajo anterior? Y empezaba a contar toda la historia desde la víctima, obviamente que la empresa me iba a decir no, gracias por venir, pero no te vamos a contratar. Entonces no quedaba en las empresas. Después dije, no, esto no es para mí, si yo no quiero trabajar, yo quiero hacer algo por las millas. Y claro, y empecé a trabajar de Uber a mi manera, sin disciplina. Me levantaba para estar aquí pensando lo mal que me había ido en el trabajo, negándome también a su vez el hecho de que llegaban los fines de mes y yo no recibía ni un peso, teniendo las cuentas que pagar. Me acogí a un beneficio del gobierno que tenía que ver con repartir tus cuentas. ¿Ya? El gobierno aceptó ese beneficio y con eso logré unos meses de gracia. Pero ustedes creen que yo después cuando empezó el tema de tener que pagar de nuevo con las cuotas mucho más bajas, lo hice como 3-4 meses y después volví a caer en el bucle de dejar de pagar. ¿Y saben por qué, amigos? Porque mi problema de fondo es que no sabía lidiar con la falta de dinero. Entonces cuando llegaba al fin de mes y no había plata en los bolsillos, yo me desesperaba. Y empecé a pedir préstamos a donde alguien me los prestara.
Me llené de préstamos, de préstamos. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo? Sino que los bancos te tenían bloqueada. Exactamente, los bancos me tenían bloqueada. Pero yo no me quedé ahí. Yo seguí buscando formas de pedir prestado, formas de pedir prestado. En mi teléfono llegaba a salir humo. Pedir prestado, pedir dinero prestado, hasta que de repente un señor así con capucha y lente oscuro me dice, yo te puedo prestar. Y ahí empezó lo que le llaman el bucle, ya el chasco. Empecé a llenarme de estos préstamos informales, bien llamados informales, porque te cobran unas tasas de interés altísimas, más del doble pagas. Y claro, al principio súper bien porque empiezas con poco dinero, te pasan 20.000 o $20. Paga esos $20 con mucha facilidad, te suben el crédito a 70, paga esos 70 con facilidad, te suben el crédito a 150, los pagas y después ya la cosa empieza a 250, 400, 500. Y eso, amigos, yo lo hice y lo hice con muchas plataformas. O sea, aparecía una y después llegaba otra, me enrolaba y aparecía otra, me enrolaba. Yo de repente ya empecé a tal nivel que empecé a pagar un préstamo con otro. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta el chasco? Y ya cuando me vi acogotada porque recibía un préstamo y era solamente para pagar otros préstamos, ahí empieza, y más encima tú pides eso y no te das cuenta porque tu mente te engaña, te dice, no, pero mira, con 2 semanas de Uber pagáis esta cuota de más. Mentira, porque tu mente está tan, mira, recibes el dinero y empieza la dopamina de ese dinero, de haber recibido ese dinero, porque yo cuando veía el dinero en mi cuenta, yo venía un alivio y una cuestión de que no, yo soy invencible, indestructible, mira, qué pega, qué necesito, no necesito trabajo, yo puedo sola. Se me terminaba el dinero y volvía de nuevo, hoy ¿qué va a ser de mí? Ese era el bucle donde yo pasé todo el 2024, hasta cuando ya empecé con los problemas de no poder pagar. No podía pagar y empezaban unas llamadas telefónicas, amigos, del terror, 70 llamadas de repente en un día, por una cuota que estaba, de hecho, ni siquiera estaba vencida, pero como estas personas cobran 2 días antes, te llenan el teléfono de llamados. Algunos creo que han caído como en la funa. Bueno, gracias a Dios. Yo no sé si alguien me habrá funado, no sé, nunca me enteré. Pero yo dentro de lo posible hacía lo imposible por pagar esas cuotas dichosas antes del vencimiento, porque yo le tenía un pánico a las llamadas telefónicas y que eran tan pesados, eran horribles de pesados. Entonces, claro, cuando ya me vi acogotada, empecé a pedirle dinero a mi esposo. Y le pedía dinero cada 15 días, porque las cuotas son de cada 15 días. Después encontré otra plataforma que te cobraba cada 7 días. Y ahí yo estaba pidiendo plata cada 7 días. Miren, amigos, si se trata de meter la pata, yo puedo decir que yo metí la pata hasta el fondo. Y en ese aspecto no me di cuenta de mi error hasta diciembre del 2024, cuando me di cuenta que estaba puro tonteando con esto, que estaba pagando un préstamo con otro, pero ¿y en qué momento estoy disfrutando del dichoso dinero que pedí prestado? No lo estaba disfrutando, estaba viviendo en un bucle estúpido, absurdo. Y ahí me puse a llorar como teleserie de nuevo. Y bueno, varias veces le he contado que he llorado como teleserie.
Pero ahí me di cuenta de mi error real, de que yo había hecho todo mal y empecé de nuevo que mi vida había sido un chasco, que lo he hecho todo mal, por qué no he sido responsable con esto, por qué me cuesta tanto el tema de la luz. Me pasé una de llanto, estuve ahí llorando, tengo una imagen de Jesucristo del Sagrado Corazón en mi pieza. Le lloraba así, pero a mares. Y nada, mi esposo en este caso él me salvó pagándome todas las cuotas. Después de que le había dicho que no iba más, volví a caer y le volví a pedir prestado, o sea, le volví a pedir que me ayudara con las cuotas. Y hasta que él me pagó hasta la última cuota y yo ya dejé de hacerlo, dejé de hacer esa estupidez. Pero claro, después de que dejé de hacer esa estupidez, venía el precio a pagar. Y el precio a pagar en este caso ha sido con grandes esfuerzos, pues, para devolverle un poco la mano a mi esposo. Ahora él anda en Sevilla, yo no lo pude acompañar porque estoy trabajando. Me hubiese encantado haberle pagado el viaje, pero todavía no estoy en condiciones de financiarle un viaje, ¿ya? Pero sí les puedo decir que lo que pasó con mi hermano después, cuando mi hermano me llama y me dice, mira, dejaste al papá botado, dejaste de ayudarlo con el tema de los gastos comunes de la parcela donde vivimos. Eso no se hace porque un compromiso es un compromiso. Yo no hallaba dónde meterme porque tenía razón en todo. Y después, cuando me dice, ahora tú vas a pagar los gastos y el papá no va a pagar nada. Claro, al principio lo encontraba injusto, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué? La cuestión. Pero hoy en día yo le agradezco que me haya dado ese raspacacho porque me ha permitido crecer en lo económico. Y yo, claro, todavía estoy al 3 y al 4, pero no me pregunten cómo, sin pedir prestado, he pagado grandes gastos, amigos, grandes gastos. Más de lo que mi sueldo aguanta. ¿Cómo lo he hecho? Con la ayuda de Jesús. Porque Él me está ayudando yo le pedí, bueno, hace rato que le he estado pidiendo, yo creo que le pedí que me ayudara a ser una mujer mejor administradora del hogar, que eso es lo que me falta, eso es lo que yo quiero hacer, ya, también quiero tener mi empresa y todo y hacer mi importación, pero mi grande anhelo es ser la mujer que sabe administrar los bienes del hogar, que sabe administrar una casa. En eso estoy al debe. Entonces estoy en ese trabajo ahora mismo. Y bueno, ya esa es como mi historia, la historia de mi vida. Son casi 2 horas, miren, son las 12:13. Ya me voy a dejar el video hasta acá. Si algo les resonó, si algo se sintieron identificados, bueno, son cosas que uno vive, que uno está aquí para aprenderlas, y yo agradezco de cierta manera, haber cometido todos estos errores en mi vida, ha hecho que yo fuera la persona que soy hoy, ya alguien que está en crecimiento, en aprendizaje continuo. No me las sé todas, sigo aprendiendo y sigo tratando de poder también expresar de mis errores, tratar de expresarles
alguna enseñanza. Así que amigos, bueno, voy a dejar el video hasta acá. Esta es mi historia y bueno, y nos vemos en un próximo capítulo. Chao.